tal? Bienvenido a este Facebook Live aquí en 12 News en español. Soy Yolanda García y el día de hoy tenemos al abogado René Siqueiros. René, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de si dice, estoy listo para divorciarme, ¿qué debo hacer? Porque en muchas ocasiones se puede creer que es nada más llenar un papel y ya está todo listo. ¿Cuáles son los aspectos que se deben de considerar? Sí. Bueno, hay varios, Yolanda. Por supuesto, lo que tienen primero que tomar en cuenta es que es una demanda, ¿verdad? No es tan sencillo como escribir una carta al juez y decir, bueno, pues es que no nos queremos o no funcionó, nos vamos a divorciar. Entonces, como con toda demanda va a haber un proceso y varias audiencias por lo usual, al menos que se llegue a un acuerdo. Pero lo más importante del trámite es que se tiene que emplazar la demanda y aún se le tiene que presentar a través de un presentador profesional a la otra parte. Tampoco es tan sencillo como decirle, aquí está el divorcio. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta, en particular en casos en donde no saben dónde vive o reside la otra parte. Y entonces, al mínimo aquí en Arizona, aunque lleguen a un acuerdo, la otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que se va a tardar mínimo 60 días. Pero la realidad es que es muy rara la ocasión cuando son exactamente 60 días. Estamos hablando alrededor de unos 4 a 6 meses. En casos que uno puede determinar, bueno, es un divorcio fácil o amigable, ¿verdad? Ya si es un poco, se pelean por algo, entonces ya podemos hablar de un año y medio. Bueno, cuando estamos hablando de otras cosas, también estamos hablando de la parte financiera, estamos hablando de los hijos, si hay hijos, propiedades, etcétera. Entonces, dependiendo de todo lo que se involucre, me imagino que es donde donde está ese estira y afloja que podemos llamarle comúnmente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, René, puede decirse, como mencionaste, es un divorcio amigable, ¿no? Como un acuerdo, pero cuando ya se trata de finanzas, de propiedades, de hijos, involucra mucho más que eso. Y cuando, por ejemplo, si una persona viene y le dice a su cónyuge, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero. ¿Cómo se puede tomar cuando viene un abogado y dice, esto es lo que mi cliente quiere? ¿Cómo lo toma la persona? Sí, por supuesto. Y mire, y la verdad es que es muy difícil no tomarlo personalmente, el divorcio. Es verdad, hay muchos sentimientos y más en particular cuando está uno hablando de los hijos también. Entonces, un juez siempre va a querer que lleguen a un acuerdo. Porque un juez, si llega a un juez haciendo la decisión para el caso, no les va a tocar lo que quiere la gente, y entonces el juez los impulsa prácticamente a que lleguen a un tipo de acuerdo. Por supuesto, cada relación es diferente, pero sí, la mejor opción, o antes de someter una demanda, que platiquen, ¿verdad?, razonablemente sobre, bueno, esto es lo mejor para los hijos, esto es lo mejor para nosotros referente a cómo se dividen. Ya lo de tomarlo personalmente, ¿verdad?, ya es otra cosa, pero es algo que tienen que tomar en cuenta. Como parte del divorcio se va a decidir la custodia de los niños, manutención de los niños, manutención conyugal, cómo se van a dividir propiedades, cómo se van a dividir también las deudas. Eso es un punto importante porque se olvida en muchas ocasiones las deudas, que también son deudas de la pareja que tienen en común. Si tú me vinieras a describir los pasos, cuando ya una persona decidió, independientemente si el cónyuge está de acuerdo o no, cuando una persona decidió entablar una demanda de divorcio, ¿cuáles son los pasos que recomiendas que sigan? Bueno, lo más importante es determinar qué es lo que existe, ¿verdad? Porque uno, cuando inicia el proceso, se ponen términos en la demanda muy genéricos, porque muchas veces uno no sabe mucho de las finanzas de la otra persona, o a lo mejor los tenían separados. Entonces, un paso muy importante es saber qué es lo que existe, qué deudas,
que bienes en común, todo eso, porque eso es lo que se va a dividir y eso es lo que va a hacer también el proceso mucho más corto, que en lugar de estar intentando investigando, bueno, pues a lo mejor está escondiendo esta deuda, está escondiendo esto. Si uno ya entra al proceso, inicia el proceso con al mínimo una idea de lo que existe, va a ser el proceso un poco más corto de lo que tiene que ser. Y cuando estamos pensando que es tan sencillo que ir a firmar un papel, como mencionaste las cosas a tener en cuenta, pues si hay hijos, ¿cómo se va a dividir? Porque puede decir, está bien, tú tienes a los niños tanto tiempo, yo tengo a los niños tanto tiempo, pero a la hora de hacer esas transacciones, si se le puede, o esos intercambios más bien, debo de decir, puede haber también dificultades y es mejor si está estipulado por... Sí, por supuesto. Siempre les digo a clientes que por mejor que se la lleven o por más que confíen en la palabra de la otra persona, es sumamente importante formalizar cualquier acuerdo por escrito y no solo eso, pero someterlo a la corte para que el juez lo finalice con una firma, ¿verdad? Precisamente para esa situación en donde tal vez la situación, sentimientos cambien y se complican las cosas más, no solo para, ¿verdad?, el bienestar de los niños, pero el proceso. Entonces es muy importante que cualquier acuerdo en que lleguen, por más insignificante que se le haga a uno, que se formalice a través de un acuerdo por escrito, firmado, y luego que se someta directamente al juez para una firma. Y eso aplica en todos aspectos del caso. Hay casos en donde solo llegan a un acuerdo en 3 de 10 asuntos o 1 de 10 asuntos. Cualquier acuerdo en que lleguen es importante tenerlo por escrito, firmado y sometido al juez. Ya si en los otros 9 asuntos no llegan a un acuerdo, entonces por lo menos ya hay algo por escrito y el juez solo tiene que decidir 9 de los 10. Ahora, cuando eso pasa es cuando se alarga el proceso de divorcio, ¿verdad? Donde sí. se complica un poquito más los acuerdos, como mencionas. René, si en alguna parte de este proceso, o si por decir al principio una pareja decide una separación legal, ¿por qué es recomendable también visitar a un abogado? Bueno, porque muchas veces la gente también piensa que, bueno, una separación es como un divorcio, ¿verdad? Pero la realidad ahora es que una separación todavía tiene, no es como un divorcio, todavía están casados y hay ciertas obligaciones. Por ejemplo, hay consideraciones como, bueno, sí, es verdad, estamos separados ya sea legalmente o informalmente y se empiezan a acumular todavía las deudas, empiezan a acumular los bienes, entonces es importante acudir a un abogado para saber no solo qué son las diferencias y qué es similar, pero también cómo protegerse uno en caso de que surjan ciertas complicaciones durante esa separación y que se proteja a uno y a sus hijos. ¿Qué es lo que tú has visto en tus años de profesión en casos de divorcio? ¿Qué es lo que has visto que es más sorprendente para una persona que está entablando la demanda de divorcio? Decir, es que esto no sabía. Que lo siguiente, lo miro cada día, que un juez no le va a conceder todo lo que uno está pidiendo. O algo que es muy común en nuestra cultura latina, en decir, bueno, es que yo soy la mamá, yo tengo derecho a los hijos 100%, el papá no, o yo soy la mamá, o también el papá, hay veces que la otra parte me tiene que pagar manutención conyugal. Y entonces la realidad es que en un divorcio tienen que estar dispuestos a aceptar que no van a obtener todo lo que quieran, al menos que lleguen a un acuerdo, pero es imposible, ¿verdad? Porque hay muchas consideraciones. Estamos hablando, cuando uno habla de un divorcio, de una entidad legal que se formó, y así como cualquier otra entidad formal, cuando se rompe esa entidad, se van las personas por su lado, pero se tienen que dividir todo lo que se acumuló, y muy rara la ocasión es en donde una parte recibe 100% de lo que pide. Entonces uno tiene que entrar con
con mente abierta, con ese conocimiento, que no les van a conceder todo lo que están pidiendo. Y muchas veces dentro de los enojos y los pleitos y demás, eso tiende a quedar en segundo plano, me imagino, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahora, cuando estamos hablando de parejas que han vivido en unión libre por muchos años, ¿todavía tienen algún derecho? Bueno, sí, pero no en un tribunal familiar. En otras palabras, si se separan, tienen ellos que administrar su caso frente a un juez civil para determinar a quién le toca a quién. Y ahí es en donde ya empiezan a pedir los recibos, ¿verdad? Que yo compré esto, yo compré aquello. No es como en corte familiar, en donde la ley dice 50 y 50, si ustedes quieren llegar a un acuerdo diferente o en cómo dividir esos 50%, se puede, pero en esos asuntos aquí en Arizona no se reconoce lo que se llama en inglés un common law marriage. Si uno está como en California, se me hace que son 7 años, están legalmente casados y se pueden divorciar y un juez decide cómo se divide la custodia, todo. Aquí en Arizona uno puede estar casado 20, 30 años y no puede pasar por el proceso de divorcio en donde se divide todo eso. Tendrían que hacerlo exclusivamente frente a un juez de leyes civiles. René, las emociones en casos de divorcio están en sube y baja. Un día a lo mejor se odian, al siguiente día ya se les olvidó la mitad de las cosas. ¿En qué momento recomiendas así como que una persona está lista para decir, bueno, voy a ver un abogado y voy a proceder con la demanda de divorcio? Bueno, idealmente cuando uno piense que es una posibilidad, ¿verdad? Pero somos humanos y muchas veces nos esperamos hasta que se empeoren las cosas. Pero en realidad, pues les recomiendo que si están explorando la posibilidad, al mínimo acudan a un abogado para que puedan saber exactamente cómo va a ser el proceso y qué son sus derechos para poder pelear efectivamente.